En el pueblo de Galeana, Nuevo León, donde el viento siempre lleva polvo y los perros ladran a cosas que nadie ve, vivía Álvaro. Hombre callado, de camisa remendada y sombrero viejo, heredó un rancho chico entre mezquites y piedras. No necesitaba más. Se levantaba antes del primer canto del gallo, le daba de comer a las gallinas, revisaba la cerca y miraba al cielo como si buscara una señal que nunca llegaba. Las noches allá eran otra cosa. Cuando el sol se escondía detrás del cerro, el monte empezaba a crujir, como si hablara entre dientes. Álvaro aprendió a no asustarse, aunque a veces sentía que alguien lo observaba desde la línea de mezquites. Él lo ignoraba. Así era vivir allá. Una tarde, bajó al pueblo por unas herramientas que le faltaban. Caminaba tranquilo por la plaza cuando la vio. Una muchacha parada cerca de la fuente, delgada, con el cabello recogido a la carrera y los ojos grandes, espantados, como si acabara de ver algo que no debía. Se abrazaba los brazos, respirando rápido, como si el aire no le bastara. ¿Se siente bien, señorita?, preguntó Álvaro acomodándose el sombrero, sin querer espantarla. No sé. Siento que alguien me anda siguiendo, respondió la joven mirando por encima del hombro, como si esperara ver una figura salir de la nada. Álvaro se le quedó viendo un segundo. No era miedo común, era otra cosa. Era un miedo espeso, que casi se podía tocar. A su alrededor, el calor del pueblo parecía haberse apagado. Sentía frío, no un frío de aire, sino uno que se metía por dentro. ¿Cómo se llama?, preguntó él, dando un paso más cerca. Gabriela, dijo ella sin mirarlo, todavía inquieta. No dijo más. Caminó hacia la parada del camión, pero cada paso parecía costarle, como si algo invisible le pesara en la espalda. Álvaro la vio irse, sin entender por qué le preocupaba tanto una desconocida. Esa noche, en el rancho, el viento se estrellaba contra la puerta como si quisiera entrar. Álvaro encendió la lámpara de petróleo y se sentó junto a la ventana. Afuera, el monte seguía con sus ruidos extraños, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. Pensó en Gabriela, en su voz temblorosa, en sus ojos, que parecían buscar algo más allá de lo visible, algo que, quizás, la seguía desde más lejos de lo que uno puede imaginar. Y por primera vez, Álvaro no quiso salir al patio. Los días siguientes, Álvaro empezó a bajar más seguido al pueblo. Que si se acabaron los clavos, que si la manguera ya no servía, que si necesitaba velas. Puras excusas. La verdad era otra, quería verla. Aunque fuera de lejos, siempre la encontraba. Gabriela no caminaba como los demás. Iba rápido, con los brazos cruzados, la cabeza agachada y los ojos brincando de sombra en sombra. Una vez la vio doblar una esquina y detenerse de golpe, como si hubiera sentido algo. Otra vez la encontró saliendo de la iglesia, sudando frío aunque el día estuviera fresco. Él solo la observaba, sin animarse a acercarse, hasta que no pudo más. Era mediodía. El sol caía a plomo y ni así sudaba ella. Estaba parada junto a la tienda de don Ramiro, temblando como si la hubiera agarrado un mal aire. Álvaro se acercó despacio, con el sombrero en la mano. ¿La volvió a asustar algo?, preguntó Álvaro con voz suave, queriendo no incomodarla. No es algo... es alguien, dijo Gabriela mirando el piso con los labios apretados. Es Bernardo. Él nunca me deja en paz. Ese nombre le cayó a Álvaro como piedra al estómago. Sintió que el aire se hizo más pesado. ¿Quién es ese tal Bernardo?, preguntó él sin pensarlo mucho, dándose cuenta al instante de que quizá no quería saber. Gabriela tragó saliva. Su voz apenas era un hilo cuando respondió. Es un hombre que me sigue. Desde hace años. Fue mi novio. A veces pienso que no es ni hombre ya. Lo he visto en callejones, asomándose por las ventanas, parado en la sombra de los mezquites.
hasta en el camino para la casa de mi tía. ¿Y lo ha visto aquí?, preguntó Álvaro mirando alrededor, con el pulso acelerado. Sí, lo veo donde nadie más ve. Lo escucho en la madrugada. Me toca la ventana con los nudillos y dice mi nombre como si me llamara desde el otro lado. Álvaro se quedó callado. No sabía qué decirle. El miedo de ella no era inventado. Era un miedo que se sentía, que caminaba junto a ella como un perro fiel. Y por primera vez, él también sintió que algo no andaba bien, que alguien los miraba desde una esquina del pueblo. Esa tarde, al regresar al rancho, el silencio ya no se sintió igual. Cada crujido del tejado parecía un paso. Cada soplido del viento sonaba como un susurro pegado a su nuca. Y cuando apagó la lámpara de petróleo, no pudo evitar mirar 2 veces hacia la ventana. Con el paso de los días, Gabriela comenzó a empeorar de una manera que preocupó mucho a Álvaro. Cada vez que la veía en el pueblo, se notaba más pálida, con unas ojeras hondas como pozos secos y una mirada que nunca descansaba en un solo punto. Cuando entraba a una tienda, brincaba con tan solo oír el golpeteo de la puerta, como si esperara que alguien la alcanzara por detrás. Decía que Bernardo rondaba por las orillas, que lo había visto parado detrás del molino viejo, quieto como un árbol seco. Y lo peor, que lo vio seguir a Álvaro con la mirada mientras él cruzaba la calle principal. Una tarde, mientras subían la banqueta para sentarse un momento en la plaza, ella habló casi sin voz. «Él ya sabe que usted me ayuda», susurró Gabriela mirando hacia los cerros. «Y no le gusta eso». Álvaro sintió un nudo en la garganta. Una vibración rara le recorrió la espalda, como si alguien respirara muy cerca de él. Volteó de reojo, pero no vio nada, solo las sombras largas de los mezquites moviéndose con el viento. «No mire tanto», dijo Álvaro intentando calmarla. «Aquí nadie la va a lastimar». «Usted no entiende», respondió Gabriela apretando las manos, tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. «Él siempre encuentra la manera». Ella señalaba lugares vacíos, la esquina junto al kiosco, la entrada del callejón, la sombra bajo un poste. Decía que ahí estaba Bernardo, observando, respirando, esperando. Álvaro no veía nada, pero su piel se erizaba como si algo invisible pasara cerca. A esas alturas, él ya no dormía bien. Cada noche, los perros del rancho ladraban hacia el monte, sin parar, con ese ladrido bravo que solo sueltan cuando algo desconocido pasa entre los árboles. Álvaro se levantaba, prendía la lámpara de petróleo y miraba por la ventana, pero lo único que alcanzaba a ver era la oscuridad moviéndose despacio. El aire del rancho, que antes olía a tierra seca, ahora tenía un peso extraño, casi húmedo, como si la sombra de alguien se hubiera metido sin permiso en la vida de ambos. No quería admitirlo, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. Sentía el miedo crecerle despacio, como un animal escondido despertando con hambre. Y mientras regresaba al rancho esa noche, tuvo la sensación de que la oscuridad lo seguía, paso por paso. Esa noche, el cielo se nubló de repente. El aire se volvió frío, espeso, como si algo bajara de los cerros sin avisar. Álvaro estaba por cerrar la puerta cuando la vio. Gabriela, parada frente al rancho, con la blusa rasgada, los cabellos revueltos y una mancha de tierra en la mejilla. Respiraba entrecortado, como si hubiera corrido todo el camino hasta ahí. Él se metió por la ventana. «Yo lo vi», dijo Gabriela temblando mientras se agarraba del marco. Álvaro sintió que el corazón se le apretaba. Había algo en su voz, una grieta, un temblor que no venía del frío. Eso no era mentira, eso era miedo del bueno, del que nace cuando uno sabe que ya no está solo. «Pásele», dijo él empujando la puerta. «Venga, aquí está segura». Encendió unas velas. La luz bailaba en las paredes como si también tuviera miedo. Por costumbre, revisó las ventanas,
aunque sabía que nadie del pueblo se arrimaba tan tarde a ese rincón del monte. «No se preocupe, aquí no va a entrar nadie», dijo Álvaro intentando sonar firme, aunque la voz ya le flaqueaba. «Usted no sabe cómo es él. Siempre encuentra cómo», respondió Gabriela abrazándose los hombros, como si el frío fuera por dentro. Desde que ella cruzó el umbral, el rancho ya no se sintió igual. El viento raspaba las paredes como uñas. Los grillos callaron. El silencio se volvió tan espeso que ni la campanita colgada en la puerta se atrevía a moverse. Álvaro le preparó un catre junto al fogón. Le ofreció café, pero Gabriela solo se quedó mirando el piso, con los ojos perdidos. Cuando por fin se apagaron las velas, el silencio se volvió más hondo. Y entonces, el ruido. En el techo, algo se arrastraba. No era fuerte, era leve, como pasos lentos, medidos, como si alguien anduviera descalzo allá arriba. Gabriela se sentó de inmediato. «¿Escucha?», susurró ella con miedo en la garganta. Álvaro tragó saliva. No quería admitirlo, pero sí. Lo había escuchado también, y eso no era el viento, no era un tejón, ni un gato montés. Era otra cosa, el rancho, que siempre había sido suyo, un lugar tranquilo, sin más compañía que el monte y sus ruidos, ya no le pertenecía por completo. Algo se había metido, algo que no pidió permiso. Y esa noche, Álvaro lo supo. Su vida acababa de cruzar un umbral invisible, y ya no había vuelta atrás. Desde que Gabriela empezó a vivir en el rancho, la rutina se volvió otra cosa, una cosa pesada, espesa, como si la casa hubiera cerrado los pulmones. Las paredes ya no eran solo barro y cal, ahora parecían vigilar. Hasta el silencio se volvió más largo. Con el paso de los días, Álvaro y Gabriela se acostumbraron a estar juntos. Sin decirlo, se fueron acercando. Un roce de manos, una mirada al encender la lámpara, un gesto compartido cuando el viento se colaba por debajo de la puerta. Cuando ella apoyó la cabeza en su hombro una noche en la cocina, ya no hubo dudas. Se querían, ya eran novios. Unidos por el miedo, sí, pero también por algo más tierno, más humano. Álvaro empezó a trancar las puertas desde temprano. Colocaba piedras contra las ventanas, aseguraba el candado del gallinero. Gabriela decía que Bernardo rondaba en la madrugada, que había visto su sombra pasar detrás del corral, agachada, larga, como si no caminara derecho. «No quiero volver al pueblo. Él me espera allá», dijo ella una tarde, apretando un jarro entre las manos con tanta fuerza que parecía que se le iba a partir. «Aquí estás segura», respondió Álvaro, aunque en el fondo ya no estaba tan seguro de nada. Por las noches, los dos escuchaban cosas, golpes secos en las paredes, pasos en el patio y un susurro que venía con el viento. Pero no era el viento, sonaba distinto. Sonaba como una voz enferma arrastrando palabras desde muy lejos. Gabriela brincaba con cualquier ruido. Álvaro agarraba la escopeta, salía al umbral, pero nunca veía nada, ni huellas, ni ramas movidas, solo el aire quieto. «Él quiere verme sufrir», murmuró Gabriela una noche mientras escondía la cara contra su pecho. «Y si tú me ayudas, también te va a odiar a ti». Álvaro sintió el estómago revolverse. Cada palabra de ella se le metía en la cabeza como semilla mala, creciendo despacito en la oscuridad. El rancho comenzó a oscurecer más temprano. El frío se metía hasta en los huesos. Los perros de los vecinos ya no ladraban cuando el cielo se nublaba. Era como si hasta ellos supieran que algo andaba cerca. Y Álvaro, mientras abrazaba a Gabriela en la oscuridad, sintió que no eran dos en esa casa, eran tres. Álvaro, cansado de vivir con el miedo ajeno pegado en la espalda, decidió que ya era hora de saber con certeza a qué se estaban enfrentando. Una mañana bajó al pueblo buscando respuestas. Preguntó en la ferretería, en la panadería, hasta en la iglesia. «¿Conocen a un tal Bernardo?», preguntó varias veces.
Un hombre alto, flaco, de ojos raros. Pero nadie supo darle razón. Nadie recordaba a un hombre con ese nombre. La gente meneaba la cabeza con calma, como si él hubiera inventado el nombre. «Aquí nunca ha vivido ningún Bernardo», le dijo don Celestino, el más viejo del pueblo. «Y si pasó por aquí, no dejó huella». Álvaro volvió al rancho al atardecer, con más dudas que certezas. Apenas entró, Gabriela lo miró desde la cocina. Tenía los ojos rojos, hinchados de tanto llorar. «¿Preguntaste, verdad?», dijo ella apretando los puños. «Sí, pero nadie sabe quién es él», respondió Álvaro bajando la mirada. «Él no era de aquí. Me siguió desde otro lado», murmuró Gabriela con voz quebrada. Álvaro se quedó en silencio. No era la primera vez que ella cambiaba la historia. Una vez le había dicho que Bernardo fue su exnovio. Otra, que era un hombre que la acosó en una tienda. Luego dijo que trabajaban juntos y que él la amenazaba cuando nadie los veía. Las piezas no encajaban. Cada versión parecía tener partes sueltas. «¿Por qué nunca dices lo mismo?», preguntó Álvaro tratando de no sonar duro. «Tú no entiendes. Cuando alguien te persigue tanto, una ya no sabe cómo empezó todo», respondió Gabriela limpiándose la cara con el dorso de la mano. Álvaro quiso creerle. De verdad, quiso. Pero algo en su pecho empezó a revolverse, como cuando uno pisa suelo que no está firme. Miró alrededor. El rancho, su rancho, se sentía extraño, más oscuro, más callado. Esa noche, el silencio era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Los crujidos de las paredes ya no sonaban a madera, sonaban a pasos lentos. Y Álvaro se quedó acostado, sin pegar un ojo, preguntándose en lo más hondo si debía seguir cuidando de Gabriela, o empezar a tenerle miedo también. Con el paso de los días, Álvaro empezó a notar que el miedo de Gabriela se le estaba pegando como polvo en la ropa. Al principio era leve, como un pensamiento atravesado, pero luego, cada vez que salía al patio, sentía que algo lo observaba desde los mezquites. No veía nada, pero una mirada pesada se le quedaba clavada en la nuca, haciéndolo voltear a cada rato. Gabriela andaba más nerviosa, apenas comía, apenas hablaba. «Él ya llegó al rancho», dijo una noche mirando por la rendija de la ventana. «Lo vi parado junto al corral mientras tú dormías, y su sombra cruzó la cocina cuando estaba calentando café». Álvaro intentó calmarla, aunque su propia voz ya no tenía la firmeza de antes. «No digas eso», respondió mientras le acomodaba los brazos. «Aquí no ha entrado nadie». «Él ya no me quiere a mí. Ahora te quiere a ti», murmuró Gabriela agarrándole la camisa con desesperación. Esa frase se le quedó retumbando en la cabeza como eco maldito. Al caer la noche, el rancho se transformaba. No era solo el frío, era el ambiente, los sonidos. Pasos lentos sobre la tierra suelta, un golpeteo suave en la ventana como si alguien tocara con los nudillos, y ese susurro. Un murmullo casi apagado que parecía decir el nombre de Gabriela desde afuera, cargado por el viento. Álvaro comenzó a soñar cosas que no quería contar. Una figura alta se paraba junto a su cama. No tenía rostro, solo ojos hundidos y olor a tierra mojada. Cuando despertaba, le costaba respirar. Sentía el pecho oprimido, como si alguien hubiera estado sentado encima de él durante horas. Una madrugada, se levantó sobresaltado al escuchar a Gabriela llorando. La encontró hecha un ovillo al pie de la cama. «Ya está aquí. Está dentro del cuarto», dijo ella con la voz rota, señalando la esquina más oscura. Álvaro encendió la lámpara con manos temblorosas. Miró con cuidado. No vio a nadie, pero el aire estaba tan frío que los dedos se le entumieron al instante. Se quedó ahí, sin saber si abrazarla o alejarse, porque a esas alturas ya no sabía si debía seguir protegiéndola o escapar de ella antes de que el miedo también se le metiera al alma. La tormenta llegó sin aviso. Primero fue el viento,
recio, cortante, que doblaba los árboles como si los quisiera arrancar. Luego el cielo se puso tan oscuro que parecía de madrugada, y un trueno sacudió la casa entera, moviendo los cristales del ventanal como si fueran a estallar. Gabriela comenzó a correr por la casa como alma que lleva el diablo. Chocaba con las sillas, empujaba las puertas, abría y cerraba ventanas con manos temblorosas. «¡Está aquí, Álvaro! ¡Está aquí!», gritó ella con la voz hecha pedazos. «¡Cálmate, Gabriela!», respondió él, intentando alcanzarla. «No hay nadie». Pero ella no lo escuchaba. Se agachaba detrás de los muebles, se jalaba el cabello, lloraba como si le arrancaran el alma. Decía que lo sentía, que Bernardo respiraba en su nuca, que la iba a llevar. El viento se colaba por las rendijas como un silbido maldito. La lámpara parpadeaba, y de pronto, un golpe seco retumbó en el techo. Sonó como si algo pesado hubiera caído justo encima de la habitación. Álvaro no pensó. Agarró la escopeta y salió bajo la lluvia. El agua le empapó la camisa al instante, y los relámpagos le mostraban por momentos el monte moviéndose, las ramas agitadas como brazos. Buscó entre los corrales, gritó por si alguien se atrevía a responder, pero no encontró nada. Solo sombras, sombras que se estiraban con el viento. Cada trueno le hacía latir el corazón más fuerte. Cada relámpago parecía acercar algo. Cuando volvió a la sala, la vio. Gabriela estaba de rodillas, temblando, con la cara enterrada en las manos. Murmuraba entre dientes: «Ya está dentro, ya está dentro». Álvaro sintió el estómago apretarse. Quiso decirle que no, que era la tormenta, que todo eso era el susto. Pero no lo dijo, porque en ese momento, la puerta se estrelló con un golpe brutal. El viento entró con fuerza, tirando una silla, apagando la lámpara, y el rancho entero pareció estremecer. Las paredes crujieron como si algo se moviera por dentro. Álvaro ya no distinguía el sonido de la lluvia del sonido de su propio pánico. Sentía que todo se venía encima, y entre el rugido del cielo, le pareció escuchar una voz. No era la de Gabriela, ni la suya, era otra, y lo llamó por su nombre. Cuando Álvaro logró entrar otra vez a la sala, todavía con la tormenta rugiendo afuera, el corazón se le fue hasta el suelo. Gabriela estaba tirada junto al catre, con la boca entreabierta y los ojos vidriosos, fijos en un punto del techo como si siguiera viendo algo que él no podía ver. Su piel ya no tenía color. «Él me encontró, susurró ella con la voz apenas audible, tratando de agarrarle la mano. Álvaro se arrodilló a su lado, sintiendo cómo el frío le trepaba desde los dedos. La tomó entre sus brazos y gritó por ayuda. Abrió la puerta, corrió al patio empapado por la lluvia, gritó hacia los corrales, hacia el camino, hacia cualquier lugar donde hubiera un alma despierta. Su voz se perdió entre los truenos. Al poco rato, unos vecinos llegaron corriendo, alumbrándose con lámparas de mano. Entre ellos venía una anciana de cabello blanco, envuelta en un rebozo oscuro. En cuanto vio a Gabriela, soltó un llanto que parecía venir de muchos años atrás. «¡Mi niña!», dijo la señora mientras se acercaba deprisa. «Yo sabía que algo malo iba a pasar». Álvaro la miró confundido. Él no la conocía. «¿Quién es usted?», preguntó él, intentando no perder la calma. «Soy su abuela», respondió la anciana limpiándose el rostro. «Vine a buscarla porque estaba preocupada por cómo había estado estos meses. Mi muchachita andaba mal. Veía cosas. Decía cosas que no eran verdad. Hablaba sola, como si se hubiera ido de este mundo». Las palabras le cayeron a Álvaro como pedradas. La anciana respiró hondo antes de continuar. Bernardo no podía haberla encontrado. Dijo con firmeza: «Ese muchacho lleva años muerto, enterrado en otro estado. Nadie de por aquí lo conoció porque nunca vivió aquí. Él murió en un accidente terrible». Los vecinos se persignaron. El viento golpeó las paredes como si quisiera entrar.
La abuela bajó la voz, pero todos la escucharon. Gabriela era la que manejaba el carro cuando pasó el accidente. Ella sobrevivió, él no. Desde entonces decía que él la seguía, aún después de muerto. Yo traté de cuidarla, pero se le fue la cabeza. Álvaro sintió que el mundo se volvía pequeño, sofocante. Miró a Gabriela en sus brazos. Ya no respiraba. Su cuerpo empezaba a ponerse frío como la noche. La tormenta rugía afuera, pero dentro del rancho solo había silencio. Un silencio pesado, profundo, que aplastaba el pecho. La verdad se le clavó en la mente como un filo. Gabriela sabía que Bernardo estaba muerto. Sabía lo que había pasado. Y aún así, lo veía, lo sentía, lo temía. Y Álvaro creyó en todo. Después del entierro, Álvaro regresó al rancho sin sentir los pies. La cabeza le pesaba, el pecho le ardía y el silencio se le pegaba como sombra. No era el mismo silencio de antes, ese que acompañaba la vida de campo. Era otro, uno que parecía rasguñar las paredes por dentro, buscando salir o entrar, quién sabe. Las noches se volvieron su enemigo. Apenas la oscuridad llenaba los rincones, Álvaro empezaba a oír pasos lentos en el corredor. Pasos suaves, casi arrastrados, como los que daba Gabriela cuando iba rumbo al cuarto a tomar agua. «Gabriela, ¿andas por ahí?», preguntaba él en voz baja, con el corazón retumbando. Nadie respondía, pero el aire cambiaba, como si alguien se detuviera junto a él. En ocasiones, cuando salía al patio, juraba ver una figura parada junto a la cerca, alta, inmóvil, con un sombrero inclinado, igualito a como Gabriela describía a Bernardo. No tenía rostro, solo sombra, una sombra que lo miraba directo. «¿Qué quieres de mí?», gritó Álvaro una vez, apuntando la escopeta hacia la figura. El viento sopló fuerte, arrastrando polvo. La figura no estaba. El pueblo empezó a murmurar. Decían que Álvaro ya quedó malito, porque bajaba desarreglado, con ojeras profundas, hablando solo. Les contaba a todos que Bernardo rondaba el rancho, que lo veía detrás de los mezquites, que Gabriela le hablaba desde el monte. «Yo la oigo», decía a quien se lo cruzara. «¿Me llama? Me dice que no la deje sola». Los vecinos evitaban cruzar miradas con él. Algunos cerraban las puertas cuando lo veían acercarse. Otros lo seguían con pena, sabiendo que la muerte a veces arranca más que la vida misma. En el rancho, Álvaro dormía sentado, con la escopeta entre las piernas. A ratos cerraba los ojos y los volvía a abrir sin saber cuánto tiempo había pasado. En más de una ocasión despertó sudando, convencido de que alguien respiraba detrás de él, tan cerca que sentía el aire tibio en la nuca. Otras noches, apagaba la lámpara a toda prisa. «La sombra viene», susurraba. «La sombra anda cerca». Su mente ya no distinguía el mundo real de lo otro, lo que se había sembrado en su cabeza desde que Gabriela llegó. A veces hablaba como si ella estuviera sentada a su lado. Otras, caminaba por la casa llamando por Bernardo, retando algo que no podía ver. Para Álvaro, Gabriela nunca se fue. Y Bernardo seguía ahí, esperando detrás de la cortina, listo para salir cuando la noche se ponía más oscura. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.